Apocalipsis capítulo número 3. Vamos a leer un versículo, el versículo número. El tema que hoy nos corresponde estudiar es un tema bastante extenso, así que lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a analizar una parte el día de hoy y el próximo viernes, primero Dios, vamos a analizar la segunda parte. Amén. Porque no quiero que se vaya a hacer muy largo, para que, pues si es más corto, usted va a poder pues retenerlo más. Amén. Y como ustedes saben que nadie nos está corriendo, vamos despacio. Lo más importante es que podamos comprender, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor nos quiere dar a entender, y que no vayamos nosotros a quedar perdidos. Y no es esa la intención, sino que lo que queremos es que pues nosotros podamos entender realmente cuál es el plan del Señor para con nuestras vidas. Amén. Apocalipsis capítulo número 3, verso 10, lo vamos a leer cuando todos lo tengan, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Lo leemos nuevamente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Oremos al Señor. Cierre sus ojitos por un instante, incline su rostro, digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has concedido de habernos permitido, Señor, poder estar una vez más delante de tu maravillosa presencia. Te pido, maravilloso Dios, que en esta hora seas tú permitiéndonos, Señor, poder meditar en tu maravillosa palabra, y que esa palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Háblanos, instrúyenos, Señor, y que la meditación de tu maravillosa palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para cada uno de los que estamos en este lugar y los que están en las redes sociales también, Padre de la gloria, que puedan ellos gozarse, Señor, y que puedan recibir tu maravillosa palabra, el consejo de tu palabra para nuestras vidas, Padre de la gloria. Usa mi vida, Señor, como un instrumento útil para poder predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse. Hoy vamos a hablar con respecto a lo que es la gran tribulación. Amén. Hace 15 días hablábamos sobre el rapto de la iglesia. Luego, hace 8 días hablábamos sobre el tribunal de Cristo. Y hoy nos corresponde hablar sobre lo que es la gran tribulación. ¿Por qué son tan importantes tocar estos temas? En primer lugar, porque con respecto a lo que son estos temas del futuro, se menciona desde el Antiguo Testamento. Y luego, nuestro Señor Jesucristo se los enseñó a los discípulos. Y los discípulos los siguieron enseñando, lo siguieron predicando, porque la esperanza de ellos era que se iba a cumplir, y esa esperanza no está fallida, sino que un día se cumplirá, porque un día nuestro Señor Jesucristo vendrá en gloria, un día vendrá por su iglesia. Y por eso es que constantemente nosotros nos tenemos que estar preparando y preparando y preparando, para que cuando ese glorioso día venga, nosotros estemos preparados. El problema va a ser cuando van a haber personas que no fueron diligentes en la preparación, sino que tomaron tal vez como, no vino, ha pasado miles de años, no ha sucedido, tal vez no va a suceder, me voy a morir y no lo voy a ver. Pero ahí prácticamente nosotros con esa acción estamos dando a entender de que no nos importa, o no tomamos con la seriedad que se debería de tomar la palabra del Señor, porque nuestra esperanza es que Él venga.
Pero si el Señor nos llama a su presencia y no miramos su venida, pero sabemos que cuando Él venga nosotros resucitaremos. Porque sus promesas son que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado, dice que seremos arrebatados. Quiere decir que los que mueren no están muertos, sino están durmiendo, y cuando nuestro Cristo venga los va a despertar. Amén. Pero estos temas son temas del futuro, son de suma importancia para que nosotros a través de esto nos afirmemos más, sabiendo que un día sucederá. La gran tribulación es un periodo de aflicción sin precedentes que vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Eso es la razón de la gran tribulación. La gran tribulación es, hermanos, va a ser un tiempo que va a ser de gran sufrimiento para los moradores de la tierra. Apocalipsis 3:10, donde lo leímos, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que moran sobre la tierra. Aquí le está hablando a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ustedes ven qué tan importante es guardar la palabra del Señor. Retener la palabra del Señor, porque aquellos que escuchan la palabra del Señor y la retienen en su corazón y la creen y la ponen en práctica, son aquellos los que el Señor va a recompensar. Por eso es que pongámosle mucha atención al versículo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, ¿cuál es el llamado? A que guardemos la palabra del Señor. Que lo que nos entre por un oído no se nos salga por otro, sino que nosotros estemos conscientes que la palabra del Señor es fiel y verdadera, y guardar su palabra. Entonces, aquellos que han guardado su palabra son aquellos que han creído al llamado del Señor. Y aquellos que creen a ese llamado del Señor son los que el Señor los va a guardar. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿La prueba para quién es? ¿Para Estados Unidos? ¿Para Europa? ¿Para Centroamérica? ¿Para Suramérica? Para el mundo entero. Eso es lo que su palabra dice. Entonces aquí no hay preferencias. No, es que para Estados Unidos no, porque aquí estoy yo. No, aquí los edificios van a caer uno sobre el otro y no va a quedar piedra sobre piedra. Recuérdense que Nueva York es una isla. ¿Y qué dice Apocalipsis con respecto a las islas? ¿Lo ha leído usted? Dice que las islas en aquel día del juicio del Señor sobre la tierra, dice que las islas desaparecerán. ¿Y en dónde estamos nosotros? En esta isla. Pero ¿cuál es la ventaja nuestra? Porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor. Entonces esa es la recompensa. Aunque hoy nosotros no nos demos tal vez las saliditas que el mundo se da, las fiestas que el mundo se da, las alegrías, todos los deleites que el mundo goza de esta tierra, nosotros no la gozamos. Pero un día nuestro gozo será mayor. Porque cuando esta tierra esté sufriendo y los moradores de la tierra estén sufriendo, nosotros estaremos delante de la presencia de nuestro Señor. Esa es la promesa. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar el mundo entero y a probar los que moran sobre la tierra. ¿Dónde mora toda esta humanidad? Sobre la tierra. Entonces, aquí eso nosotros tenemos que entender que vendrá un momento el cual esta tierra va a sufrir, hermanos, la desobediencia de esta humanidad. Pero en especial sobre Israel. Oigan lo que dice sobre los que el Señor guardará.
porque aquí está prometiendo a su iglesia que a los que guardan su palabra los va a guardar, pero recuérdense que el Señor tiene un trato especial con el pueblo de Israel. Vayamos a Jeremías capítulo 30, verso número 7. Jeremías capítulo 30, verso 7. Si usted encuentra Isaías, el siguiente libro es Jeremías y se le va a hacer muy fácil. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 30, verso 7 dice: oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. Oigan cómo lo dice el profeta Jeremías. Esta es una profecía. O dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Quiere decir que no ha habido un día como ese día de la gran tribulación. De eso es lo que estamos hablando. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Entonces, ¿qué está queriendo decir cuando habla de Jacob? Recuérdense que de Jacob nacieron aquellas 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Jacob. De ahí nacieron las 12 tribus. Y con esas 12 tribus de Jacob, el Señor, hermanos, fue el que hizo trato. Amén. Entonces, por eso dice que será de angustia para Jacob. Se está refiriendo a Israel, pero de ella será librado. Entonces vemos acá que el Señor los va a librar. ¿Por qué razón? Porque es su pueblo, es el pueblo que Él eligió. Ahora, la gran tribulación tendrá una duración de 7 años. ¿En dónde encontramos esto? Vayamos al libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Entonces, la gran tribulación tiene una duración de 7 años. Libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. ¿Lo tenemos? Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Entonces aquí está hablando, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Entonces aquí cuando está hablando de una semana, está hablando, hermanos, que prácticamente se cuentan como un día cuenta por un año. Entonces por eso es que son, ¿cuántos días tiene la semana? Tiene 7 días. Entonces cuando dice a la mitad de la semana, está hablando de 3 años y medio. Porque 3 y medio y 3 y medio son 7. Entonces ahí es donde está claramente profetizado, que lo está declarando como, hermanos, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, oigan bien, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Entonces va a ser 7 años de gran tribulación, pero serán 3 y medio de paz aparente, y luego los otros 3 y medio serán, hermanos, donde el desolador hará desastres con toda la humanidad. Amén. Ahora, este periodo está dividido
en dos partes, de 3 años y medio cada uno. Los primeros 3 años y medio serán de paz aparente y los segundos de gran aflicción y juicio. Los eventos más importantes que sucederán durante la gran tribulación son los siguientes: aparición de la bestia o anticristo. Vayamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 10. Esto es lo que nosotros tenemos que analizar, esos eventos que van a suceder. Para poder hablar de la gran tribulación tenemos que hablar, hermanos, de qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a surgir. Y aquí es donde tiene que hacer la aparición de la bestia o el anticristo. Amén. Porque para que eso, primer lugar, para que la gran tribulación suceda, primero tiene que suceder el rapto de la iglesia, y luego, hermanos, del rapto de la iglesia sucederá lo que es la aparición de la bestia o el anticristo, el cual, hermanos, es el que va a causar todas estas cosas. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 10. ¿Lo tenemos? Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Entonces vayamos a Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 4. Apocalipsis 13, 1 al 4. Estamos leyendo con respecto a lo que es la aparición de la bestia o el anticristo. Dice: me paré, verso 1, Apocalipsis 13, verso 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Amén. Entonces aquí podemos ver que cómo es el surgimiento de la bestia, que va a salir cuando dice que subió de las aguas. Las aguas tienen, hermanos, el significado de pueblos, de naciones. Amén. Entonces Apocalipsis 13, estamos en Apocalipsis 13 todavía. El verso 11 y 14, vamos a ver la otra aparición del falso profeta también. Amén. Dice el verso 11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuyo herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí vemos, hermanos, que ese falso profeta
que surge es para todavía envolver más a la humanidad, para que le crean a la bestia, para que le crean al anticristo, para que hermanos se vayan en pos de la bestia y que se alejen más del Señor. Entonces, pero todo eso es un engaño, todo eso es una mentira, todo eso es una falsedad, y todo eso es influencia diabólica. Lo que quiere, hermanos, hacer que cada día en la humanidad en ese tiempo abomine más, hermanos, que se vayan, se puede decir, la abominación a lo que es a las cosas del Señor, que no reciban, hermanos, nada, que no crean nada, sino que prácticamente lo cegan con un poder engañoso, porque ese no es un poder prácticamente del Señor, sino que es un poder, hermanos, diabólico. Y aquí eso nosotros tenemos que entender, que el enemigo tiene poder y aún puede sanar enfermos, puede hacer milagros. Dice que va a hacer grandes señales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, la bestia establece pacto de amistad con Israel. Vayamos a Daniel capítulo 9, verso 27. ¿Lo tenemos? Daniel 9:27. 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero oigan bien lo que dice la primera parte: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está hablando de ese pacto que va, hermanos, a hacer con el pueblo de Israel. Recuérdense que el pueblo de Israel está esperando al Mesías, está esperando al Cristo. Para ellos, el Cristo en el cual nosotros hemos creído no era. Para ellos era como un gran influencer, como un gran profeta, como un hombre que el Señor lo usó, pero no como Dios, no como el Cristo de la gloria, no como el Salvador, porque ellos esperaban un Cristo de una manera diferente. Ellos esperaban que naciera de una potencia, de una familia poderosa, de una familia con influencia, de que naciera de un rey, pero no esperaban que la venida de nuestro Señor Jesucristo fuera de la manera que fue. Y por eso lo rechazaron y lo entregaron para que fuese muerto. Pero lo que ellos no sabían era que era el plan soberano de Dios para poder salvar toda la humanidad. Pero hasta esta fecha, el pueblo de Israel sigue esperando ese Mesías. Entonces ahí es donde la bestia con su influencia, con su poder, va, hermanos, a engañarlos, y va a hacer pacto con ellos, va a hacer amistad con ellos, y les va a hacer creer que Él es el que estaban esperando. Oigan bien, qué diabólico. Pero después será desenmascarado. Israel le recibe como si fuese el Mesías, pero eso es una paz aparente. A mitad del periodo de la gran tribulación se le impide la entrada a Satanás al cielo. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Cuando se llegan los 3 años y medio, es cuando se le cierran las puertas al enemigo del cielo, donde ya no va a poder acusar más a la humanidad. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 al 12. ¿Lo tenemos? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador,
de nosotros, hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Oigan bien, hasta esta fecha, el diablo, y que el Señor lo reprenda, va delante del Señor y nos acusa a nosotros. Es el que va y les dice, mira, tu hijo, mira el que toca el piano, mira, el que canta, ¿qué está haciendo? Mira a la hermanita que tiene la reunión en la casa, mira cómo está. Mira al hermanito, y así a cada uno, a todos nosotros, acusándonos. Pero va a llegar un momento que lo van a echar, le van a decir, ya no más, ¡pah! Una patada para afuera, no más. Se terminó el tiempo, no más acusaciones. Pero ahí es donde dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí es cuando a él le cierran las puertas y le dicen, mira, ya no puedes entrar aquí, ya tu voz ya no es escuchada, ya no eres bienvenido. Entonces él sabe, se llegó el tiempo final y se viene a la tierra, porque sabe que ya le queda poco tiempo. Recuérdense que el infierno ha sido preparado para Satanás y sus demonios, no ha sido preparado para la humanidad. Hay gente que dice, no, es que el infierno fue preparado para nosotros también. No, la palabra del Señor no dice eso. Fue preparado para Satanás y sus demonios. Pero él va a querer arrastrarse a todo aquel que le sea posible. Entonces ahí eso nosotros tenemos que saber de que no nos tiene que preocupar si nosotros nos aferramos a nuestro Cristo. Con gran ira Satanás otorga gran autoridad a la bestia y se desatan los días difíciles de la gran tribulación. El pacto con Israel es anulado, Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad, oigan bien, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Israel es enviado y la bestia profana el templo, sentándose en el templo de Dios para ser adorado como Dios. Imagínense, profana el templo de Dios. Daniel 7:24. Hasta esta fecha Israel no tiene templo, pero una señal del cielo es cuando Israel ya tenga su propio templo. Amén. Porque en ese templo es donde el Satanás se va a sentar y va a querer, hermanos, tomar la autoridad del Señor. ¿Lo tenemos? Daniel capítulo 7, verso 24 al 25. Y los días cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensarán en cambio los tiempos. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos. Y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Oigan bien. Y luego, para que lo entendamos mejor, vayamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Se va a sentar en el trono para poder, hermanos, contradecir a todo lo que es obra del Señor.
Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. ¿Lo tiene? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Imagínense, se sienta, hermanos, en el trono del templo, haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí, hermanos, ¿saben qué busca él? Ser adorado como Dios. ¿Por qué fue, hermanos, echado fuera? ¿Por qué él perdió el privilegio que tenía cuando le servía al Señor? Recuerden que Satanás era un ángel del Señor, el querubín, dice, el más bello de todos, la creación más perfecta. Dice, cuando él, hermanos, fue creado, dice que hubieron fiesta, fue lo más maravilloso. Pero lo que le corrompió fue buscar la adoración que solo se merece el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y hasta esta fecha, el enemigo lo que busca de la humanidad es que lo adoren a él. ¿Qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? Te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Entonces, ¿qué es lo que busca él? Que lo adoren. Hoy en día, lamentablemente, se mencionan muchos artistas que para alcanzar fama le venden su alma al diablo. Hacen pacto con el diablo. ¿Y por qué? Porque es lo mismo que les ofrece. Tú me adoras, tú me entregas tu vida. Le están entregando algo que no es de ellos. Porque la vida que nosotros tenemos no es nuestra. La tenemos prestada y el Señor nos la dio a nosotros. Pero nos la ha prestado por un cierto tiempo. Entonces no tenemos la potestad de venderla. Pero hay personas que por la fama la venden. Entonces, por eso es que como hacen pacto con el diablo, tras un momento de fama, tras un momento de giras, llenan estadios donde quiera que van, autógrafos, dinero, todo, hermanos, lujos, terminan muertos. Muchos de ellos mismos terminan atentando contra su propia vida. ¿Pero por qué razón? Porque ya tienen un pacto satánico. ¿Saben, hermanos? Yo estaba viendo un reportaje de una persona en México que quería ser famoso. Era una mujer, quería ser famosa. Pero saben, ella creció con principios bíblicos. Por eso es que nosotros tenemos que entender, la palabra del Señor dice en Proverbios que instruye al niño para que cuando sea viejo no se aparte de lo que ha aprendido, de lo que ha escuchado. Entonces una responsabilidad de un padre instruir. Entonces ella creció en un ambiente cristiano, pero luego se apartó del Señor y quiso, hermanos, ser un artista, cantaba bien bonito y todo. Entonces vino un grupo y le dijo, te vamos a ayudar, ¿quieres ser famosa? No hay ningún problema. Ella lo grabó todo. Incluso cuando lo grabó, yo no sé si todavía aparece el video en YouTube, pero cuando a mí alguien me lo mandó, yo lo estuve viendo y ella lo grabó todo, cómo habló con la persona. Y entonces la persona se juntaron en un parque y la persona ella le dijo, entonces tú me ofreces a mí que yo voy a poder ser famosa, solo tengo que hacer unos pasos. Sí, le dice, solo tienes que ir a tal lugar y en ese lugar se te va a instruir qué es lo que tienes que hacer. Y luego que hagas todo lo que te digan que hagas y tienes que pagar $10,000 y de ahí le dice, tú vas a ser la más reconocida en todo el mundo, te lo garantizamos, tus canciones van a ser escuchadas en toda la radio, en todos los países, vas a ser invitada a diferentes países, vas a llenar estadios y todo eso le decía al hombre, pero tienes que ir. Y el tipo tenía pelo largo así y bien extraño y ella dijo desde un principio, no, a mí no me suena bien, pero yo quiero llegar hasta al fondo de todo esto, a ver qué es. Y se fueron y la citaron, ¿saben dónde? En una capilla católica, donde en esa capilla católica le iban a hacer algo. Le iban a hacer algo como algo satánico para poder, hermanos, ella comprometerse prácticamente como un sacrificio. Y ella iba a intercambiar su alma, y cuando le propusieron eso, ella se echó para atrás y dijo, no, prefiero 1000 veces quedarme sin fama y sin nada
pero yo no voy a hacer un pacto con Satanás. Disculpen. ¿Y saben qué le dijo el hombre? La maldijo. Y le dijo, jamás, y esto, y lo otro, y aquello. Porque se enojó. Y dijo, te vamos a matar y vamos a encontrar tu familia y ustedes todos van a ser maldecidos porque tú te metiste en esto y ahora te echas para atrás. Y ella le dijo, yo tengo temor de Dios, le dijo. Aunque yo no estoy bien con Dios, pero Él me va a ayudar. Pero oigan, hermanos, qué tremendo. Es que el enemigo, hermanos, lo único que busca es que lo adoren. Y por eso a eso viene esto de que, oigan, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Oigan bien, contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Saben cómo está contento el enemigo? Está contento cuando los hermanos dicen, no voy a ir al culto. Cuando las iglesias están vacías, él está contento, está feliz. Porque ¿a qué venimos a este lugar? A glorificar su nombre, a exaltar su nombre. Y él no quiere que nadie, él dice acá, se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Y no quiere que nadie le dé la gloria a Dios, porque Él quiere la gloria para Él. Pero jamás va a ser así. La gloria y la honra será para nuestro Dios. Hasta aquí vamos a dejar este tema y vamos a darle continuidad entre de 8 días. Pongámonos de pie. Digamos, Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has concedido, Señor, de poder estar delante